seguimos destruyendo mitos, leyendas cristianas con las pruebas bíblicas, que es lo mejor, y con las pruebas de la historia, no basados en mitos ni basados en leyendas, sino en la historia del presente, del pasado y del futuro. Empecemos ya. Veamos el capítulo de Isaías 53, verso 5. Leamos lo que dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora vamos a ver a quién se refiere, porque las leyendas, las mitologías cristianas hablan de Jesús, pero no encajan, no cuadran, no engranan. Vamos a ver de quién nos habla. Mas él herido fue, dice. Mas él. Vamos a hablar sobre lo que es la unidad compuesta, porque dice más él, refiriéndose a un solo personaje. De aquí la mitología cristiana, las leyendas cristianas, creen de que se trata de Yeshua ben Pandira, pero no. Veamos qué nos dice la Escritura. En Jueces capítulo 20, verso 1, dice: Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre. Repito, como un solo hombre, desde Dan hasta Beersheba y la tierra de Galaad a Adonai en Mizpa. Pero dice, como un solo hombre, y se reunió la congregación como un solo hombre. A esto en teología se le llama unidad compuesta. Por eso es de que aquí nos está hablando de Israel. Repito, salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre. ¿Quién salió? Los hijos de Israel. ¿Cómo salieron? Como uno. O sea, se pusieron todos de acuerdo en el pensar, en el sentir y en el actuar, que es la forma que deberían de actuar los cristianos, pero cada quien habla una cosa. Los mormones, los testigos, los sabatistas, católicos, cada uno tiene una doctrina diferente y enseñan un Jesús diferente. Entonces, cuando nos dice aquí Isaías 53, verso 1, y dice, mas él no es de Jesús, de Yeshua ben Pandira, nos habla de Israel. Mas él herido fue. Aquí nos dice en tiempo pasado, pero el profeta aquí está hablando cuando ya Israel deje de sufrir, cuando venga Mashiach. Esta escritura, este pasaje pasará al tiempo pasado, por eso dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién fue herido por nuestras rebeliones? ¿Y quién es el que dice que fue herido? Aquí el profeta habla en nombre de todas las iglesias cristianas, en nombre de todos los países paganos,
musulmanes, chinos, budistas, sintoístas, se refiere a él todos aquellos lugares donde están por el momento los judíos, que son asesinados a diario, matan judíos, arruinan, entran, explotan sinagogas. Eso es lo que eso va a pasar. Eso pasará en el pasado, por eso dice, mas el herido. Es lo que van a decir los cristianos, los antisemitas. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Fíjense, veamos qué es rebelión, qué quiere decir rebelión. Es importante saber qué es una rebelión. Normalmente una rebelión es cuando una persona comete algún delito, algún pecado, como dicen los cristianos, pero lo hace con conocimiento de causa. Quiere decir de que sabe la maldad que está haciendo y lo hace porque quiere hacerlo. Distinto a la persona que comete algún pecado, alguna transgresión en las leyes, pero porque no sabe. Pero el rebelde, y ahí viene la palabra rebelión, es aquella persona que intencionalmente, sabiendo, conociendo que está haciendo la maldad, así como muchos cristianos que saben que el pueblo judío es bendito y aún así sabiéndolo, maldicen al pueblo de Israel. Eso es una rebelión. Pero veamos qué nos dice la Escritura. En Éxodo capítulo 34, verso 7, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, el papá le traslada el castigo a los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Veamos otra parte. Nos dice aquí en Deuteronomio capítulo 13, verso 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Adonai, contra el Boré Olam, nuestro Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Adonai, tu Elohim, te mandó que anduvieses, así quitarás el mal de en medio de ti. O sea, enseña aquí pues el castigo que se le tiene que dar al falso profeta, porque intencionalmente intentó desviar detrás de los ídolos al pueblo de Israel. Pero dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión. O sea, que intencionalmente atacaran, no por ignorancia, sino ya por odio. Esta gente ya no tiene perdón. Está bien cuando alguien comete alguna falta, pero no sabe.
se perdona, pero una gente que conoce y lo hace intencionalmente es un rebelde. Hay muchas citas, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Dice, repito, Isaías 53, estamos viendo el verso 5. Mas el herido fue, dice, por nuestras rebeliones. Lógicamente, señores, los cristianos que han leído la Escritura, los musulmanes que han leído también, ellos saben que explícitamente, claramente, dice, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. En otras palabras, todo enemigo de Israel ya quedó maldito. Así de simple. Pero si la persona no sabía, tiene perdón. Estamos hablando de los rebeldes. Dice que él, refiriéndose al Israel, no a Jesús, porque Jesús, repito, él no fue herido por los pecados de nadie, él murió por su propia maldad, por su propia rebelión. Jesús es un fiel ejemplo de lo que es un rebelde. Él había leído, y aunque no hubiera leído la Torá, toda persona que está en Israel sabe cuáles son los mandamientos. Todos los cristianos que están allá los conocen. Pero Jesús usaba la Escritura para combatir a los judíos, así como hacen los cristianos de este tiempo, que usan la Escritura para combatir al pueblo de Israel, intencionalmente. Por eso es de que Jesús no tuvo salvación. Por eso Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y tuvo una muerte, como dice allí, maldito el que es colgado de un árbol, o el colgado. Jesús fue colgado. En otras palabras, Pablo mismo acepta que Jesús quedó maldito. Entonces, no se puede llegar, ustedes no pueden llegar a otra conclusión sino que a la realidad de que todos los gentiles, el 99.99, han volcado su maldad en contra del pueblo judío intencionalmente, de una forma rebelde. Aclarado esto, dice, molido por nuestras rebeliones. Quiero aclarar que hay varios tipos de rebelión. Está el del pensamiento, palabra, obra y omisión. Muchos mentalmente pueden estar en contra de los judíos de una forma rebelde, en pensamiento, en palabra, hablando en contra de ellos. Otros son rebeldes cuando los atacan, que no pasan de las palabras, sino que los atacan, así como hizo Hugo Chávez Frías. Entonces tenemos el pensamiento, palabra, obra, la omisión. Omisión es cuando alguien puede hacer algo, puede ayudar a otro y no lo hace, que puede también hacer un mal y se arrepiente,
no lo hace. Eso es omisión. Entonces, hay 4 tipos de delitos aquí: pensamiento, palabra, obra y omisión. Gente rebelde que intencionalmente pudieron omitir, o sea, tuvieron la oportunidad de no dañar a los judíos y lo hicieron. Entonces, de todo esto nos habla la Escritura. Fíjense, paso a paso voy dando las aclaraciones. Pero dice, molido por nuestros pecados. Fíjense que hay problemas serios dentro de cada persona y dentro del mundo cristiano. Dice, molido por nuestros pecados. O sea, que confiesan aquí los antisemitas, los enemigos del pueblo de Israel, que porque voy a mencionar algunas formas en que los gentiles o los antisemitas dicen, bueno, a mí me caen mal los judíos por que son sionistas, porque no creen en Jesús, por muchos motivos que ellos se inventan. Entonces, esa maldad interior que la gente tiene, la externan, la sacan en contra del pueblo judío. Por eso dice, molido por nuestros pecados. O sea, el pecado, la maldad que la gente tiene, la saca en contra del pueblo judío. No pueden ver a un judío si no sienten odio, porque ven en el judío aquel que mató, según ellos, a su querido Dios. Y eso les arde, les da cólera, les da furia, enloquecen de cólera. Muchos los matan, muchos les roban, muchos les asaltan, muchos los golpean. Por eso, molido. Y fíjense que literalmente muchos fueron molidos dentro de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. A través del ADN se descubrió que muchos habían marquetas de jabón, hicieron jabón con los judíos. Hay tumbas donde las marquetas de jabón tuvieron que enterrarlas porque habían hecho al judío, lo habían convertido, lo habían molido y hecho jabón. También abundaban muchas, se hicieron pelucas, se hicieron petates, o sea, cosas, no sé qué nombre le dan en otros lugares, alfombras de pelo humano judío, donde para limpiarse los pies en la entrada de las puertas. Entonces, todo eso se ha dado literalmente. Ahora dicen, no, fue molido Jesús cuando lo azotaron. Fíjense de que un sacrificio perfecto no aplica en Jesús, porque los sacrificios no tenían que llevar ninguna señal, ningún rasguño. Eso lo veremos después.
Aunque él hubiera sido perfecto, aunque no lo fue, pero supongamos, con esa golpiza que supuestamente le dieron, ya quedó descalificado. Por eso no habla de él. Dice, molido por nuestros pecados. O sea, los agarraban a pedradas. Y en fin, hay muchas maldades que ni quiero mencionarlas. Por eso dice, molido por nuestros pecados. O sea, los pecados interiores de cada gentil, de cada antisemita. Luego dice, mucha gente, no vamos a estar en paz hasta que los veamos terminados. Así como dice este señor Irán, el ayatollah, él dice así, de que no van a estar a gusto hasta que Israel haya desaparecido del mapa. Ahí vemos, como dice, molido por nuestros pecados, por la maldad que hay en cada persona. Luego dice el verso, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz. Hay personas que dicen de esta forma, no voy a estar tranquilo, no voy a estar en paz hasta que me haya vengado, hasta que les haya hecho esto, aquello. Y empiezan a enumerar las maldades que van a hacer en contra de los demás. Hay veces en contra de sus mismos cristianos, en contra de su misma familia y en contra del pueblo judío. ¿Cómo se sienten aquellas personas? ¿Cómo se sintieron cuando vieron de qué forma quemaban, azotaban, se ampollaban las manos trabajando en los campos de concentración nazi? Los nazis se sentían felices, contentos, porque les estaban dando su merecido a los judíos. Eso les traía tranquilidad, les traía paz, les traía shalom, les traía peace en inglés, les traía shanti en lenguaje hindú. O sea, pues de que aquí es claro, como decía mi madre, más claro no canta un gallo. Naturalmente que no habla de Jesús, porque dice el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, en la práctica, y estoy hablando de cosas reales, hay cristianos que padecen grandes enfermedades, no hayan paz, económicamente mal, emocionalmente mal, sus hijas, tal vez con varios novios o con varios hijos, y emocionalmente se sienten las madres mal. También en la zona familiar con el marido, no están, tal vez están en la iglesia y están pensando de que el marido anda borracho o anda con otra o que anda vendiendo las cosas mientras ella está en la iglesia. O sea, puede estar en la iglesia y la paz que Dios, el Dios de ellos, el Dios cristiano, Jesús de ellos, el semidios, el mutante, les mintió porque no llegó esa paz. Así es de que
el castigo, como dice ahí, en nuestra paz no encaja, porque los cristianos pasan en angustia. Y él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, él mismo dice de que la gente iba a pasar aflicción y que iban a ser perseguidos. O sea, pues, es pura mentira, pura fantasía, puro mito, pura leyenda, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. No fue así. Los cristianos no llevan una vida feliz. Entonces no habla de Jesús, habla del pueblo de Israel. Ahí sí la gente se siente feliz, se siente contenta, se siente en paz. Cuando dicen hasta el fin, recibieron su merecido. Como dice el mexicano, estos pinches judíos, hinches judíos, ahí se siente felices. Por eso no aplica para Yeshua Ben Pan dirá. Esto es sobre el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es importante saber que después de la Segunda Guerra Mundial se pudo conocer, fíjense bien, los adelantos científicos dentro de la medicina moderna. Hay muchas medicinas que los judíos han descubierto y que ya están desde hace mucho tiempo en el mercado. Mucha gente ha sido sanada con esas medicinas innovadoras, porque dentro del pueblo judío siempre han existido grandes médicos. Tal vez hacemos un tema sobre eso. Así es que aquí estamos viendo el cumplimiento de por qué dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Se refiere después de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes de la Shoah, los sobrevivientes del Holocausto nazi, y de todos los países también que colaboraron, pues, que no hicieron nada. Entonces los sobrevivientes, los médicos sobrevivientes y los hijos de estos médicos se dedicaron a hacer grandes descubrimientos médicos que han ayudado mucho, que han sanado a la humanidad. No podemos explicar eso naturalmente porque es un tema corto este. Después de esto vamos a seguir con otros versos hasta terminar el capítulo entero y seguir con otros temas de gran importancia, donde apologéticamente se va a demostrar todo sobre lo que explica la Escritura. Por eso es que dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y repito, tanto enfermo cristiano del 99.99, tal vez algunos se curan, pero no por la intervención de Yeshua Ben Pan dirá. No. Así es de que aquí hay muchísimo que hablar, pero no puedo hacer este video tan largo porque los aburriría. No, porque existe una gran cantidad de material que podríamos pasar meses hablando sin parar. De manera de que vamos a llegar hasta aquí con este verso y sigo con los demás. Bueno, van a ser miles de videos de temas que vamos a ver. Nos vamos a despedir
a despedir por el momento con Miqueas capítulo 6, verso 8, que dice: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Adonai de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. Fíjense que de nada sirve diezmar, bautizar, ayunar, predicar, asistir a la iglesia, cantar coritos. De nada sirve si nosotros miramos con desprecio al prójimo, al hambriento, al desnudo, al desesperado. Si somos injustos, si no perdonamos, si somos orgullosos, altaneros, si no nos humillamos ante el Elohim de Israel. Él mismo dice que eso es lo que Él pide. Y que Él ha explicado lo que es bueno, porque todos sabemos qué es lo bueno y lo malo, solo que nos gusta hacerlo. De manera de que eso es lo que Él pide de nosotros. Un corazón contrito, o sea, con tristeza y humillado. Eso es lo que Él pide, eso es lo que Él quiere. Baruch Hashem.